al que vive y reina. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, vamos tomando el asiento y gracias a nuestros hermanos de la alabanza. En lo posible, por favor, que nada les distraiga, ¿no? Modo avión, los teléfonos. No usted, el teléfono. Queremos estar en modo avión, nuestra cabeza por otro lado, no, acá. Bueno, gloria a Dios. Estamos todos cómodos y vamos a invitarle al pastor Antonio, que es el que trae el mensaje en esta mañana. Un fuerte aplauso al Señor por su vida. Aleluya. Buenos días. Ese aplauso quedó un poquito corto. Si es para mí está bien, pero si es para el Señor tiene que ser más. A ver, no lo veo. Hoy parece que estamos pocos. No sé si la iglesia está medio vacía o medio llena. ¿Cómo la ve usted? ¿Medio vacía o medio llena? Bueno, se nota el puente, ¿no? Bien, gloria al Señor. Bueno, hemos estado en los congresos de Bolivia, pasando por Colombia con Miguel y bueno, hemos tenido un tiempo allí bastante especial, un congreso bastante bonito donde hemos podido sobre todo llenarnos de la unción, del aceite, que es el lema de prácticamente de este congreso, ¿no? Vírgenes sensatas. Y seguimos hablando sobre el tema del aceite y la necesidad que todos y cada uno de nosotros tenemos de llenarnos de la presencia del Señor. Amén. Bien, quisiera dar unos anuncios antes de empezar con la palabra y orar. El próximo domingo estaremos entregando unos diplomas, ya están los diplomas hechos para unos nombramientos que ha habido de diáconos. Y el día 1, 2 y 3 de marzo vamos a tener reunión de obreros, si Dios quiere, en la embajada, en la casa pastoral. Día 1, 2 y 3 de marzo. El día 3 de marzo vamos a tener bautismos también allá. Vamos a tener nuestro culto aquí con todos los hermanos y luego nos vamos a ir allá a bautizar. ¿Cuántos se piensan bautizar? ¿Cuántos tienen en su mente, en su corazón, el poderse bautizar? Bueno, pues entonces por favor póngase en contacto con los responsables. Un fuerte aplauso para ellos. Los responsables, pastores, hermanos responsables de las casas, para que podamos hacer un listado de todos aquellos que van a dar este paso tan importante, el más importante de tu vida, créelo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Tu palabra, Dios mío, gracias por permitirnos, Señor, alabarte, bendecirte, Dios mío, por permitirnos compartir contigo, Señor, cada día, Dios mío. Gracias por tu infinita misericordia, porque nos tienes con bien, Señor, por todos los beneficios, favores, bendiciones que vienen a nuestras vidas, que a veces, Señor, no sabemos discernir, no sabemos apreciar, Señor. Ayúdanos en todo tiempo a saber que tú eres bueno, Señor, oh Dios mío, y que gracias a ti nada nos falta, Señor. Tu gracia y tu bondad son suficientes para nuestras vidas, Señor. Bendice tu palabra en esta mañana y háblanos, Señor. Pon esa necesidad en nuestros corazones, oh Dios mío, de llenarnos de tu presencia en todo tiempo, en todo momento, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera leer unos textos en Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer unos textos en Primera de Reyes, capítulo 17 y en Segunda de Reyes, capítulo 4. Está hablando de Elías y Eliseo. Y habla de uno de los milagros que hizo Elías, que también hizo Eliseo, muy parecidos. Si usted lee este capítulo y el de Segunda de Reyes, capítulo 4, es casi un capítulo calcado
pero con una importancia espiritual tremenda. Me gustaría que primeramente pusiéramos Amós 8:11 en la pantalla y lo dejásemos ahí mientras leemos. Amós capítulo 8, versículo 11. Y leemos en Primera de Reyes, capítulo 17. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Yahvé, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Yahvé diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Yahvé, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y vino luego a él palabra de Yahvé diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Yahvé tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Yahvé, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará. Repita conmigo: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Yahvé haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Yahvé había dicho por Elías. Amén. Ese es un texto tremendo, ¿verdad? De cómo, si leemos el contexto, o leemos este texto y vemos el contexto del tiempo que nosotros estamos viviendo un tiempo donde una de las señales proféticas que más va a verse en este tiempo que ya estamos viendo y en tiempos más adelante va a ser la señal profética del hambre. Cada vez va a haber más hambre en la tierra. Por eso decía el profeta Amós: he aquí vienen días, dice Yahvé el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Y yo me pregunto, si hay esa hambre en nuestras vidas, por escuchar la palabra del Señor, si realmente tenemos esa necesidad de oír, de escuchar la palabra de Dios. Porque viendo el contexto de lo que hemos leído, estamos viviendo tiempos difíciles, muy complicados, donde usted está viendo cómo cada vez más la sequía se está agravando en todos los países. En todos los países. Venimos de Colombia, donde, bueno, el pastor Miguel estuvo orando, llevaba días que no llovía, incendios, ustedes lo habrán visto en las noticias, helicópteros apagando los incendios en Bogotá, y el pastor Miguel oró por lluvia y al día siguiente llovió, y estuvo casi una semana lloviendo, cuando hacía días y hacía meses que no llovía. Entonces, estamos viendo como incluso, pues aquí también estamos pasando un poco de sequía, y cómo esta sequía se está agravando a unos pasos agigantados en todos los países del mundo.
A veces hay un refrán que dice que nunca llueve al gusto de todos, ¿verdad? En unos sitios llueve mucho, demasiado, que arrasa con todo, y en otros sitios no llueve nada. Y así, hablando de un cambio climático, ¿verdad?, que cada vez estamos viendo con más ferocidad. Y estamos viendo que si no hay lluvia, no hay cosecha. Para poder cosechar, primeramente tenemos que sembrar. Pero si sembramos, si no hay agua, es imposible que la semilla pueda crecer. Si no hay agua, es imposible hacer que haya cosechas, que haya trigo, que haya cebada, que haya frutos, que haya alimentos, que haya tantas cosas necesarias para nuestro sustento, para nuestro alimento. Así que si vemos este texto, nos damos cuenta que nosotros estamos viviendo el mismo tiempo que estaba viviendo Elías. Hablo en un tema espiritual. Amén. La iglesia hoy está viviendo una gran sequía. Nosotros estamos viendo una gran sequía. Porque lo natural es un reflejo de lo espiritual. Y lo que está ocurriendo naturalmente en la tierra es un reflejo de cómo está el mundo espiritual. Cómo está la iglesia espiritualmente hablando. Cómo estamos nosotros. Cómo está su vida. Cómo está su familia. Cómo está su ministerio. Así que el Señor le dice a Elías, después de hablar con Acab, y le dijo que no iba a haber lluvia sino por su palabra. Elías tenía ese don tan precioso, ¿verdad?, incluso de hacer descender fuego del cielo. Y dijo que no habría lluvia sino por su palabra. Y el Señor le dijo que se fuera a Kerit, al arroyo de Kerit, donde estuvo días allá. Algunos dicen que estuvo como un año, donde los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la noche, y bebía del arroyo hasta que el arroyo se secó. Y entonces el Señor le manda, ¿te se imagina ser alimentado por animales? Entonces el Señor le manda a Sarepta y le dice, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí, he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda para que te sustente. Tenemos que entrar dentro del contexto. En aquel tiempo no estaba lloviendo y había un hambre terrible. Y el Señor le ordena, después de que estuvo un tiempo en el arroyo de Kerit, a Elías, pasando una prueba difícil, ¿verdad?, le ordena ahora que le dé de comer una viuda, que simboliza, o una mujer viuda, que simboliza la iglesia. Simbolizamos cada uno de nosotros. Y le dice que se vaya a Sarepta, un pueblo que no estaba dentro de Israel, un pueblo gentil, ¿verdad?, que significa casa de fundición. Dios estaba probando de alguna manera a Elías, y lo estaba probando, ¿verdad?, como Dios nos prueba a todos y cada uno de nosotros. Tenemos que saber que la prueba, la dificultad, ¿verdad?, viene siempre de parte de Dios con un plan y un propósito, y es aprender a depender primeramente de Él, que el alimento, el sustento en nuestras vidas sea el Señor. Sarepta significa casa de fundición o refinación. Y era por lo que estaba pasando en ese momento Elías. Estaba pasando por un tiempo donde había prueba, había hambre, ¿verdad? Y todo porque Elías había pronunciado la palabra de que no iba a llover durante 3 años y medio. Y como consecuencia había una sequía terrible. Hoy en día estamos viendo como iglesias el mismo tiempo. Yo veo movimientos, veo iglesias que están viviendo una gran sequía, porque no están profundizando en la palabra del Señor y porque piensan que la bendición de Dios es algo que, bueno, estamos viendo tiempos de sequía. Y dice el Señor, y aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Y tenemos que pedir al Señor que envíe hambre a nuestras vidas, como iglesia, como miembros, como hijos de Dios. Señor, envía hambre de tu palabra. No hambre de comer comida, sino hambre de tu palabra a nuestra vida, porque necesitamos la palabra de Dios. Señor está hablando de una viuda que tenía un poquito de harina en una tinaja y un poquito de aceite en una vasija. La harina simboliza siempre la palabra de Dios. La harina siempre simboliza el alimento que Dios nos quiere dar. Y para hacer harina, ¿qué hay que hacer? Hay que coger el trigo y machacarlo.
Mira, hay un texto en Levítico capítulo 2 que me gustaría que leyésemos. Es una ofrenda de oblación que hacían al Señor. Levítico capítulo 2, unos versículos. Dice, cuando alguna persona ofreciere oblación a Yahvé, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Era una ofrenda de cereal, precisamente de harina, de la que hablaba aquí de la viuda, harina de trigo molida. Y claro, en aquellos tiempos no es como ahora que usted compra el costal de harina y ya viene todo. En aquel tiempo tenían que procesar la harina, tenían que machacar la harina, tenían que hacerla polvo. Esta ofrenda era una ofrenda que normalmente la podía ofrecer cualquier persona voluntaria, era una ofrenda voluntaria, se ofrecía también después de sacrificios de animales, pero normalmente era una ofrenda que ofrecía la gente que tenía pocos recursos. La gente más pobre conseguía un poco de harina, un poquito de aceite y un poquito de incienso y presentaban esta ofrenda delante del Señor. O sea, era una ofrenda más bien de los pobres, de los que no tenían muchos recursos, de los que no tenían un cordero, un animal o cualquier otro tipo de sacrificios. Y la presentaban delante del sacerdote y el sacerdote cogían una parte, se la presentaban delante del Señor, no era una ofrenda, y el resto se lo quedaban ellos como sustento. Amén. Así que dice que esta viuda pobre, dice que tenía un poquito de harina y un poquito de aceite. Y yo me imagino, si nos trasladamos a esta historia, la situación de esta mujer. Las mujeres igual lo entienden un poco más que nosotros. Una mujer viuda, había perdido a su marido, tenía un hijo y solamente tenía un poquito de harina y un poquito de aceite dice que estaba buscando 2 leños para hacer una torta, comerla ella y su hijo y dejarse morir de hambre. Yo creo, hay muchas maneras de morir, pero yo creo que morir de hambre es una de las maneras, pienso, más horribles. Ustedes han visto estos niños en África, ¿verdad?, que están desnutridos y que mueren muchos por inanición y porque ya les coge, pues, eso. No tienen defensas, no tienen vitaminas lo suficiente y mueren por no comer como tienen que comer. Amén. Así que dice que el profeta la vio a esta mujer allí y le pidió un vaso de agua. Yo imagino en aquel tiempo donde había una sequía terrible, pedir un vaso de agua es como, bueno, pues como cuando Elías subió al Monte Carmelo y presentaron allí, ¿verdad?, con los 400 profetas de Baal y los 450 profetas de Asera, presentaron aquel sacrificio allá y, ¿verdad?, dice que Elías mandó que echasen unos cántaros de agua. No había agua en aquel tiempo. Recordemos que Elías salió del arroyo de Querit porque ese arroyo se quedó seco. No había agua que tomar. Y el profeta le dice a la mujer que le traiga un vaso de agua, algo casi, ese líquido tan preciado que estamos viendo incluso en este tiempo, como otras de las señales va a ser que el agua va a faltar. De hecho, en España veía hace poco, en estos días, las noticias. En Barcelona hay una sequía tremenda y están trayendo agua del mar para quitarle la sal, pasarla por una máquina, quitarle la sal y poder tomar agua, porque este líquido tan precioso que Dios nos ha dado y que es esencial para que usted y yo podamos vivir, porque nuestro cuerpo se compone del 80% de agua. Ese líquido tan precioso llegará un momento que escaseará. El hambre vendrá, pero la sed también. Y dice la palabra, y no hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de la palabra de Dios. Porque espiritualmente, ¿qué nos puede saciar? Naturalmente la comida, el pan y el agua nos sacian, pero espiritualmente, ¿qué le puede saciar a usted? ¿Qué le sacia? ¿Qué sacia nuestro espíritu? ¿Qué sacia nuestra alma? La palabra de Dios. Tenemos este tesoro, la palabra de Dios, para saciar nuestro alma, para comer de esa semilla, para comer
de esa palabra. Y dice la ofrenda que esta ofrenda que presentaban de harina y de aceite, la tenían que coger y amasarla. Es un tipo de Cristo, todas las ofrendas es un tipo de Cristo, de cómo, ¿verdad?, el grano tiene que ser molido, cómo el grano tiene que ser triturado para que salga el polvo, la harina, tiene que ser triturado. Y esta ofrenda habla del sacrificio de Cristo, de la harina, el aceite, que simboliza el Espíritu Santo, y el incienso, que son las oraciones, ¿verdad?, que son nuestra alabanza, nuestra adoración al Señor. Una ofrenda que era agradable delante de la presencia del Señor. Amén. Así que el Señor mete en esta prueba a Elías y le dice: vete a Sarepta y allí he mandado a una viuda que te sustente, que te dé de comer, que te dé de comer. Y esta viuda dice que pues había salido a recoger unos leños para hacer una torta para ella, para su hijo, y dejarse morir. Ella respondió: vive Yahvé tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Era escaso. Lo poco que tenía esta mujer no era suficiente para darle al profeta. Sin embargo, ¿qué le dice el profeta? Él le dice: no tengas temor, mujer. No temas, porque yo no creo que haya algo más desagradable, ¿verdad?, que una mujer pueda morir de hambre juntamente con su hijo. ¿Se imagina este contexto de esta mujer? Ella estaba ya dispuesta a echarse y morir de hambre, comerse lo poco que quedaba y morir de hambre. Pero el profeta le dice: no tengas temor, no temas, mujer. Dice: ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Parece una actitud un poco egoísta, ¿verdad? Primero yo, primero dame de comer a mí y luego comerás tú y tu hijo. ¿Sí? Parece una actitud un poco, el profeta como parecía como un poquito abusivo, ¿no? Tenía un poquito de harina y un poquito de aceite, pero primero dame a mí, ¿no? Bueno, el Señor lo que nos quiere hablar con esto es que si no ponemos las cosas del Señor primeramente, no vamos a poder ver la bendición, ni vamos a poder dar de comer a nadie. Primeramente las cosas del Señor. Por eso le digo: primero haz una torta para mí y luego comerás tú y tu hijo. Poner las cosas del Señor primeramente en nuestras vidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será un añadido. Y yo me pregunto, ¿nos ha faltado algo en el tiempo que llevamos andando con el Señor? Nunca nos faltó. Yo en el tiempo puedo dar testimonio de que nunca me ha faltado. Es más, el Señor nos ha dado abundantemente y sin reproche, dice la palabra. Cuando el maná descendía en el desierto, dice que el Señor enviaba el maná y cada uno recogía lo que se iba a comer. Era la porción justa, necesaria para esa persona. No podías coger ni más ni menos. Si cogías de más, se podría, se estropeaba. Tenías que coger la porción diaria. Y esto es una enseñanza para nuestras vidas, de que el Señor tiene cuidado de nosotros. Como esta viuda dio de comer a Elías, así el Señor dará de comer a nuestras vidas. Y vemos como testimonio que no nos ha faltado nada durante todo el tiempo que llevamos sirviendo al Señor. Nunca ha escaseado la harina, ni ha escaseado el aceite, porque el Señor es nuestro proveedor. Nuestro proveedor. Pero parece una actitud un poco egoísta. Pero no es una actitud egoísta. Lo que el profeta le estaba dando a entender a esta viuda era que primeramente las cosas de Dios. Esta viuda puede ser que fuese una mujer incluso gentil, que no pertenecía al pueblo de Dios. Y el Señor, el profeta le estaba diciendo, estaba dando una enseñanza de que primeramente hay que poner las cosas de Dios.
Si tú le das primeramente lo que tienes, lo poco que tienes o lo mucho, lo que tengas al Señor, no es un lema que te digo de prosperidad. No, si tú le das lo poco que tienes al Señor, no es prosperidad. Prosperidad buena de la de Dios. No estoy hablando de dinero, ni estoy hablando de darle al Señor para que Él te dé más. Y no. Estamos hablando de darle lo poco que tenemos. ¿Qué tenemos para darle al Señor? ¿Qué tienes para darle al Señor? Pregunto, ¿qué tienes? Nada. No tenemos nada para darle al Señor. A duras penas le entregamos un poco de nuestras vidas. A duras penas le entregamos algo de nuestras vidas, pero no estamos entregando el 100%. Esta mujer tenía un poquito, muy poco, y se lo entregó al profeta. Dice, después harás para ti, para tu hijo, porque Yahvé, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Yahvé haga llover sobre la faz de la tierra, hasta que venga la lluvia, como cantamos al principio, manda lluvia temprana y tardía. La lluvia temprana que ayuda a que las cosechas, ¿verdad?, empiecen a crecer, y la tardía que viene casi al final, cuando también la cosecha necesita para dar el último estiro. Así que la harina no escaseará, ni el aceite faltará. Qué promesa tan bonita, ¿verdad? Y ese es el mensaje, que la palabra de Dios, que es la harina, no falte en nuestras vidas. Como iglesia, queridos hermanos, que busquemos el sustento cada día en la palabra de Dios, porque Dios tiene su pequeña porción para cada día en nuestras vidas. Él tiene una pequeña porción para usted y una pequeña porción para mí. Un poco de agua y un bocado de pan. Siempre el Señor va a tener su palabra ahí para que nosotros podamos alimentarnos a través de ella, a través de la harina y del aceite de su palabra y de la unción de su Espíritu Santo. Amén. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Puede ser que más de 2 años estuviesen comiendo de esa harina y de ese aceite. Pero hay algo curioso aquí, es que no hubo una multiplicación. No fue un milagro de multiplicación abundante, no. Esta mujer cada mañana llegaba a la vasija de harina, cogía su porción, cogía su poquito de aceite, se iba, se hacía sus tortas y se las comía. Llegaba al mediodía, llegaba a la vasija, cogía un poquito de harina, un poquito de aceite, hacía su comida y se la comía. Llegaba a la noche y hacía lo mismo. Y así un día y otro no había una gran provisión, simplemente había lo justo, lo necesario. Así durante días y días y días. No faltó. No le faltó ni a ella, ni a su hijo, ni al profeta. ¿Por qué? Porque ella primeramente se lo entregó al Señor. Y el Señor se encargó de darle la provisión. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, no menguó, conforme a la palabra que Yahvé había dicho por Elías, por medio de Elías. No menguó, siempre estaba la misma cantidad, la misma cantidad, la misma cantidad, la misma cantidad. Comiese lo que comiese, siempre que iba a echar mano, estaba la misma cantidad de harina y la misma cantidad de aceite, para que ella pudiese comer y comer y comer y comer. Era un milagro, ¿verdad?, que cada día se realizaba en la vida de esta viuda. Amén. A veces el Señor nos mete en situaciones difíciles, económicas, difíciles de provisión, difíciles de muchas situaciones. Pero tenemos que tener la fe de saber que Dios nunca nos va a desamparar, que Dios nunca nos va a dejar. Él siempre va a mandar una viuda que nos sustente. Amén. Nosotros como iglesia somos esa viuda. ¿Cuál es nuestra labor? ¿Cuál es nuestro ministerio como iglesia? Dar harina y aceite a aquellos que lo necesitan. Amén.
y que no falte porque no va a faltar. La palabra de Dios no va a escasear. No va a escasear. Amén. En el capítulo 4 de Segunda de Reyes, un poquito más adelante, vemos el mismo, prácticamente la misma historia, pero con el profeta Eliseo. Dice que una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Era un siervo de Dios. Según Flavio Josefo, un historiador judío, dice que era un tal Abdías, que no tiene que ver nada con el profeta, que había escondido a 50 profetas y los había preservado en una cueva de Acab y de la mujer de Acab, Jezabel. Los había escondido en una cueva durante mucho tiempo y los había tenido escondidos como protección. Bueno, dice que este hombre, esta mujer dijo: tu siervo era un profeta, mi marido ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Yahvé. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Este hombre, a pesar de que era un hombre de Dios, había dejado una deuda a esta mujer. No dice la palabra qué tipo de deuda, si era que se compró un carro y dejó la deuda a la esposa, o se compró un piso, un apartamento. No dice qué fue, pero sí había una deuda. Y había una ley en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, ¿verdad?, que decía que si tú te endeudabas y no podías pagar, el acreedor o la persona con la cual contraías la deuda tenía el derecho de venir y coger a tus hijos como criados, como siervos, y tenían que estar sirviéndole o bien hasta que cubrieran la deuda o hasta que viniese el año de jubileo y quedaba libre de toda deuda. Así que este acreedor venía a tomarse los hijos de esta mujer. Todos sabemos quién es el acreedor, ¿verdad? Aquel que vino a robar, matar y destruir, que lo que viene es a coger lo que no le pertenece, lo que no es de él. Así que esta mujer vivía en aflicción también, era una viuda igual que la otra. Dice la palabra del Señor, el Señor le dijo a sus discípulos que muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías. Muchas viudas. Amén. También dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 27, que la verdadera religión pura, sin mancha delante de Dios, es esta: amparar a las viudas y a los huérfanos o socorrerlos en sus necesidades y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Y dice que Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? ¿Qué quieres que te haga? Y él le dice: ¿qué tienes? ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Dime qué es lo que tienes en tu casa. ¿Qué tenemos en casa? ¿Qué tienes en tu vida? ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Qué es lo que tienes para que Dios pueda hacer un milagro a través de eso? Para que Dios pueda bendecir tu vida. Ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. ¿Hay aceite en nuestra vasija? Porque podemos tener la vasija, como decía antes, o medio llena o medio vacía. Depende del punto de vista. Pero ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes? ¿Qué tenemos para el Señor? ¿Qué podemos darle al Señor? El Señor le dijo en cierta ocasión a Moisés, cuando estaban pasando un tiempo difícil, dijo: ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Y él, ¿qué le dijo? Una vara. Y dice: pues échala al suelo. Y esa vara, dice, que se convirtió en serpiente. El Señor Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿qué tenéis para dar de comer a esta multitud? Señor, solamente tenemos unos panes y unos peces. El Señor le dice: ¿qué tienes? ¿Qué tenemos? El Señor en las bodas de Caná preguntó: ¿qué tienen? ¿No hay unas vasijas llenas de agua para cambiar el agua en vino? Y el Señor nos pregunta: ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué hay en tu vida? ¿Hay realmente un anhelo y un deseo de buscar a Dios? ¿O estamos viviendo tiempos conforme al rudimento de este mundo, verdad? Y conformándonos con unas migajas
del plan y del propósito de Dios. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas. Solamente tenía una vasija con un poco de aceite. Y el profeta le dice, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, sino muchas. Y yo me imagino a esa mujer yendo con sus hijos, buscando vasijas de todos sus vecinos, pidiendo a todos sus vecinos. Seguramente que vivieron un momento incluso hasta de vergüenza, ¿no? Porque ir a pedir a los vecinos vasijas, necesito vasijas, ¿verdad? Es un poco incluso hasta vergonzoso. Pero el Señor quiere llenar las vasijas. Y yo veo muchas vasijas vacías. Hoy vivimos en una sociedad donde es una sociedad vacía. No hay un sustento, no hay un elemento, ¿verdad?, que pueda cubrir o llenar esta sociedad en la que nosotros vivimos, este mundo en el que nosotros vivimos. El único capaz de llenar el vacío, ¿verdad?, que hay en nuestras vidas es el Señor, es el Espíritu Santo, a través de su palabra y a través de su aceite. Así que vivimos en una sociedad y en un mundo vacío, sin sentido. Hoy en día vemos hombres, mujeres, familias, vemos jóvenes vacíos, que buscan llenarse en las cosas de este mundo, que buscan llenarse en las redes sociales, que buscan llenarse en cosas que no les va a llenar. Por mucho que quieran, no les va a llenar. Porque las cosas del mundo no llenan. Las cosas del mundo no pueden llenar nuestro alma vacía. Solamente el Señor Jesucristo, solamente su Espíritu Santo puede llenar tu vida y mi vida. Amén. Tiene que estar llena de harina y de aceite. Así que le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas a todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Y tenemos que tener en cuenta algo, hermanos. A veces pensamos que lo que Dios nos ha dado es nuestro. Por ejemplo, podemos pensar que tu esposa es tuya, que tus hijos son tuyos. No son nuestros, son del Señor. A veces podemos llegar a pensar que las ovejas son nuestras. No son nuestras, son del buen pastor. ¿Sí? Así que no tenemos nada. Nada tenemos. Por eso dice que las vasijas tienen que ser prestadas. No son mías, son prestadas por un tiempo. Es un préstamo que el Señor nos hace. Si Dios te ha dado tu esposa, tus hijos, tu esposo, no sé, tu familia, todo lo que Dios nos ha dado es prestado, es por un tiempo, no es para siempre. El día que nos vayamos y el Señor decida llevarnos de esta tierra, no nos podremos llevar nada. Podemos hacer como los egipcios, atesorar en una pirámide todos los tesoros para disfrutarlos en la otra vida, pero no vamos a disfrutar nada. Ahí están en los museos. Amén. Así que nada hemos traído a este mundo y nada nos podremos llevar. Así que las vasijas tienen que ser prestadas. Pero Dios necesita vasijas. ¿Cuántos dicen, heme aquí? Dios necesita vasijas. Y no pocas, muchas vasijas. Porque una de las cosas que el Espíritu Santo quiere hacer en estos últimos tiempos, que lo veremos si Dios quiere, que va a haber un gran avivamiento. Va a haber un gran avivamiento antes del tiempo de la gran tribulación, del tiempo último final. Va a haber un gran avivamiento en toda la tierra. El avivamiento de hombres y mujeres que van a aceptar a Cristo, que se van a dejar llenar por su Espíritu Santo. Va a haber un gran avivamiento en la tierra. Y Dios está buscando vasijas. ¿Para qué? Vasijas vacías. Vacías. ¿Para qué? Para llenarlas de su gloria y para llenarlas de su presencia. Así que tenemos que ir y pedir, conseguir vasijas, hombres y mujeres que se dejen marcar, que se dejen, ¿qué te digo yo? Que se dejen utilizar por el Señor, que quieran servir al Señor. Tenemos que ir a pedir vasijas, no pocas.
a los vecinos, por todo el mundo, ir y buscar esas almas que necesitan ser llenas del Espíritu Santo. Y le dice el profeta, y entra luego y enciérrate tú y tus hijos, enciérrate en tu aposento, en tu lugar secreto, allí donde tienes comunión con el Señor. ¿Para qué? Para que el Señor nos dé de su harina y de su aceite, para que el Señor llene nuestras vasijas. No se pueden llenar las vasijas si no es de otra manera que en comunión con el Señor y a solas con el Señor. Podemos venir aquí y llenarnos, salir llenos del Señor, ¿verdad? Pero tiene que haber una comunión diaria en nuestro aposento, ¿verdad? Nuestras puertas cerradas, como dijo el Señor. Y entra luego, ciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Apartados para el Señor. Está hablando de consagración. Está hablando de una vida dedicada al Señor. De consagrar. Antiguamente se consagraban los utensilios del templo. De hecho, Moisés, cuando Dios le dio la orden de hacer todos los utensilios, todos, había que consagrarlos y luego había que santificarlos, ¿verdad? A través de rociar sangre, a través de ungirlos con aceite. Se consagraban para el Señor, todos los utensilios. El Señor necesita vasijas que estén consagradas. Cuando dice de ponerla aparte, es ponerlas aparte, ¿para qué? Apartarlas del mundo, apartarlas de este mundo, de esta sociedad, para que puedan servir al Señor. Hay que ponerlos aparte. Tiene que haber una consagración. Tenemos que apartarnos, salir de este mundo. Si no, no va a haber una verdadera consagración, porque vamos a estar entre el mundo y las cosas de Dios. Entre Dios y las cosas del mundo. Y no se puede servir a dos señores. No se puede beber de dos bocas diferentes. O bebes de la boca del mundo o bebes de las cosas del Señor. Así que hay que ponerlas aparte. Ponerlas aparte es dedicarlas para la obra del ministerio, para la obra del Señor. Así que tiene que haber una consagración al Señor para que podamos poder llenarnos del aceite y de la harina del Espíritu Santo. Y dice que se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Se llenaba una y la ponían aparte. Traían otra, se llenaba otra. Este milagro sí fue un milagro de abundante provisión de aceite. Fluía el aceite, fluía el aceite, fluía. Se llenaban las vasijas y seguía fluyendo el aceite. Llenaban una y la ponían aparte, seguía fluyendo el aceite y fluía. Y no se agotaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Dice, entonces cesó el aceite. ¿Cuál fue el problema? ¿La fluidez del aceite? No. Se acabaron las vasijas. El problema no lo tiene el Señor, el problema lo tenemos nosotros, que a veces no nos dejamos o no nos queremos dejar llenar por el Señor. Amén. Así que imagínate, si lo miramos naturalmente, pensando naturalmente, podemos decir, es imposible, porque de una vasija de aceite tú puedes llenar otra vasija, no más. Si hay una vasija llena de aceite y la echas en otra vasija, esa quedará llena, pero no puedes llenar más vasijas. O sea que fue un milagro de provisión, ¿verdad?, que va totalmente en contra de las leyes, de la naturaleza o de las leyes que Dios ha estipulado. Sin embargo, el aceite fluyó y fluyó y fluyó. Y el Espíritu Santo quiere fluir y fluir en nuestras vidas, para que cada día podamos decir que nuestra vasija está rebosando, que cada día nos estamos renovando el aceite de su Espíritu Santo, de su presencia. Así que cuando le dijeron no hay más vasijas, entonces cesó el aceite. Entonces se paró el aceite, ya no hubo más fluidez. Cuando ya no hay vasijas, cuando se acaban las vasijas, se acaba el aceite. Así que el Señor nos va a dar a nosotros conforme
nosotros estemos dispuestos a recibir. Dios te da conforme lo que tú estés dispuesto a recibir. Si no recibes más de Dios, es porque tú no quieres, no porque Dios no te lo quiera dar, porque nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza como hombres nos impide recibir más de Dios. Decimos, es que no veo las bendiciones de Dios, es que el Señor no me da y no me da. No. El Señor no te da porque tú no quieres, porque el Señor nos quiere dar. Y más si se trata de aceite, todo el que tú quieras. El Señor puede llenar todas las vasijas de este mundo. Pero depende de nosotros como iglesia también, amén. Dice, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. En aquel tiempo el aceite era bastante valioso, y me imagino que aquella mujer había tantas vasijas llenas de aceite, tenía una refinería allí de aceite, una tienda de aceite de oliva, tremendo, tenía un dinero allí, ¿verdad? Y le dice el profeta, ve y vende el aceite. Y es curioso, en estos días, pastor nos decía si el aceite se puede vender. Tú vas a la tienda y compras aceite, obvio que se puede vender, ¿no? Pero estoy hablando del aceite del Espíritu. ¿Se puede vender el aceite del Espíritu? ¿Usted cree que no? ¿O cree que sí? Aquí el profeta le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Aquello que les debes, págales, queda en paz, y lo que quede, con eso tienes para vivir tú y tus hijos. Así que se podrá vender el aceite de la unción. Dice la palabra de Dios que los dones son irrevocables. El Señor los da y no los quita. Usted puede tener dones de Dios y estar en pecado, y aún así esos dones pueden seguir operando en su vida, aún estando en pecado, para que vea usted lo bueno que es el Señor. Son irrevocables, no se pueden quitar. El don que Dios le ha dado a usted o me ha dado a mí, no, Dios no lo va a quitar. Así que dice que venda el aceite. ¿Se puede vender el aceite? Sí, se puede vender el aceite. Hoy en día la iglesia está vendiendo el aceite, y lo venden de muchas formas. En forma de agua bendita de Israel, en frasquitos de aceite de Jerusalén, venden los dones, venden los milagros, hoy la iglesia se ha vuelto un supermercado donde todo está en venta, donde todo se vende. Y por supuesto que el aceite también, porque es la unción del Espíritu Santo. Es la unción del Espíritu Santo. ¿Qué ocurrió con el profeta Balaam? Él dice que era un profeta de Dios. ¿Y qué hacía Balaam? ¿Conocen la historia del profeta Balaam? ¿Qué hacía Balaam? Profetizaba por dinero. Estaba vendiendo el aceite de la profecía divina, de la profecía de Dios. Vendía la profecía. Es un poco lo que estamos viendo hoy en día en la iglesia. Los profetas y apóstoles, que se dicen llamar profetas y apóstoles, venden las profecías. ¿Tú quieres que te profetice bien? ¿Verdad? Como en tiempos de Josafat. ¿Quieres que te profetice bien? Decía el rey, ¿verdad? No, es que todos los profetas me profetizan bien, pero Micaías creo que era. ¿Micaías era? Micaías siempre le profetizaba lo que él no quería escuchar. El único profeta de Dios que le profetizaba lo que realmente era. Y los otros venían con cuerno, no, que tú saldrás a los de Ramot de Galaad y les acornearás y vencerás y triunfarás. Profetas mentirosos. Y Micaías le decía todo lo contrario. Amén. Así que esto es lo que está ocurriendo hoy en día. Las profecías se están vendiendo. Se está vendiendo el aceite, se está vendiendo los milagros. Nos estamos, pareciendo un poco a la iglesia católica, apostólica y romana en tiempos antiguos, ¿verdad? Que vendían las indulgencias y que
Lutero estuvo en contra de todo eso y por consecuencia de todo eso fue que hizo la reforma, porque vendían las indulgencias. O sea, si tienes dinero, puedes hacer cosas, puedes comprar. Antiguamente, si tenías dinero en Semana Santa, ibas a la iglesia, dabas una ofrendita y podías comer lo que quisieras. Si no tenías dinero, pues no podías comer carne, no se podía comer no sé qué, tenías que comer, bueno, por lo menos en España era así, no sé si por estos países era así. Yo me acuerdo que comíamos garbanzos, en Semana Santa era muy típico comer garbanzos, porque no podías comer ni nada de carne, ni pollo, nada. Pescado creo que solamente y cosas así, bueno. Entonces la iglesia se ha vuelto como la iglesia católica, ¿verdad? Podemos comprar el favor de Dios. Venga, hermano, al altar y traiga su ofrenda. Si usted trae $1,000, el Señor le va a dar 5,000. ¿Cuántos vienen? Mauricio, ¿viene a traer 1,000? Ah, ya. Porque si traes 1,000, el Señor te va a dar 5,000, así que tú verás. De ti depende. Pero aún hay gente que todavía cree en todo esto, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? ¿Qué quiero decir con todo esto? Es que estamos viviendo complicados, tiempos muy complicados, donde el hambre espiritual cada vez abunda más y más en la iglesia. No estoy hablando en el mundo, no estoy hablando de los que no conocen al Señor, que por supuesto que tienen hambre natural y espiritual. Estoy hablando de la iglesia, de nosotros. Hay hambre dentro de la iglesia. Necesitamos comer la palabra de Dios. Necesitamos comer la harina de Dios. Y por supuesto comer la harina de Dios y no solamente conformarnos con comerla, sino darla a otros. Porque ese es el plan y el propósito. La viuda o la mujer simboliza la iglesia que da de comer a aquellos que están necesitados, bien de su palabra, sea natural o espiritualmente. Así que nosotros somos los encargados de dar la comida a estas personas del mundo que no conocen de Dios, ya sea naturalmente, con alimento natural o con alimento espiritual. Amén. O bien natural o bien espiritual. Así que no podemos limitar las cosas de Dios con nuestra poca fe. Y por supuesto, dice la palabra, hay un texto que dice, compra la verdad y no la vendas. No podemos vender la verdad. Podemos vender lo que queramos, pero la verdad no se puede vender. ¿Sabes por qué? Porque la verdad es verdad. Y no hay más. Entonces esa verdad no se puede cambiar, no se puede transformar, no se puede acomodar a nuestro. No podemos acomodar la verdad a nosotros. Es la verdad y nada más. Así que es imposible poder acomodar. Por eso dice, compra la verdad. Una vez que tú tienes la verdad, que es Jesucristo, ya no la puedes vender. Pero hoy en día muchos, y una de las cosas que nos advierte la palabra para los últimos tiempos, que ya uno de los caballos apocalípticos que ya está cabalgando, es la apostasía. Es haber tenido la verdad y haberla vendido. Haber apostatado de la fe, haber negado la fe, haber negado que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Mesías, que Él vino a morir por nosotros. Tantas y tantas falsas doctrinas que se han levantado, que lo que está haciendo es levantar apostasía, 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 que la gente apostate de la fe. Y eso es lo que el enemigo quiere, apartarnos de la fe. Pero si la palabra, la verdad está en nosotros, nada nos podrá apartar del amor de Cristo. Amén. Nada ni nadie nos podrá apartar del amor de Cristo. Amén. Así que, queridos hermanos, tenemos que pedir al Señor que aumente nuestra fe cada día. Que aumente nuestra fe.
para poder así aumentar cada día más la comunión con Él, apartarnos en nuestro lugar secreto y dejar que el Señor nos llene. Que el Señor se encargue de derramar el aceite, aceite y aceite. Harina, harina, harina sobre nuestras vidas. Amén. Para que podamos llenarnos cada día. Porque si no, créeme, hermano, que los tiempos van a ser complicados. Tanto natural como espiritualmente vamos a vivir tiempos muy difíciles. De hecho, estamos viendo ya señales tremendas, terribles. Esta sequía que está azotando todo el mundo. Ya los inviernos cada vez son más cortos, los veranos más largos, la temperatura cada vez sube más y más y más. Y cada vez vemos tiempos más complicados. Y espiritualmente ocurre lo mismo. Espiritualmente dentro de la iglesia ocurre lo mismo. A veces nos conformamos, nos satisfacemos con venir el domingo, llenarnos un poco de la palabra, del aceite, y hasta el domingo que viene. Y luego nos olvidamos de todo lo demás que tenga que ver con el Señor durante toda la semana. Así que qué importante es, hermanos, qué importante es que podamos cada día ofrecer al Señor nuestra ofrenda de harina, de aceite y de incienso, que simboliza la palabra del Señor, simboliza a Cristo, ¿sí? Pero simboliza la palabra de Dios, la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el honrar al Señor con nuestros labios, con nuestra boca, con nuestras oraciones, con nuestro testimonio, que es el incienso. Es lo que sube delante de la presencia. Antiguamente se cogía un incensario, se quemaba el incienso y ese olor era el que subía delante de la presencia del Señor. Y dice que era un olor agradable. Esta ofrenda era de olor grato delante de Dios. Y no porque llevase incienso, sino porque era olor grato. Porque esa era una ofrenda simbolizando la muerte de Jesucristo, la muerte de nuestro Salvador. Y así nosotros tenemos que presentar cada día esa ofrenda delante de Dios. La palabra de Dios abundando en nuestros corazones, el aceite del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas y el incienso de nuestras oraciones, nuestras alabanzas, en clamor, en súplica, en oración delante de Dios. Y vamos a ser llenos de su presencia. Amén. Yo le invito a que cierre sus ojos ahí donde está. Aleluya, bendito es tu nombre, Señor. Bendito es tu nombre. Qué importante es desprendernos de lo poco que tenemos. No sé qué tenga usted, pero lo poco que tenemos que aprender a desprendernos de ellos. Como hizo esta mujer, se desprendió de lo poquito que tenía. Es un principio espiritual y es una enseñanza espiritual. Desprendernos de lo poco que tenemos, ¿para qué? Para que podamos ver el gran milagro de la provisión y de la bendición. Depender de la palabra del Señor, de la promesa divina. Por fe, sabemos que el Señor no nos va a desamparar. Amén. Así que vamos a orar. Si usted quiere ponerse de pie, póngase de pie. Por respeto al Señor. Y vamos a orar al Padre en esta mañana. Y vamos a pedir que nos llene de su harina, de su aceite. Porque es algo que necesitamos a diario. El aceite, la harina, es algo que necesitamos a diario. No es algo que necesitemos una vez a la semana. No, no, no. Las cosas del Señor son para todos los días, para todo momento, para todas las horas, para todo el momento. No es un domingo, un miércoles, o un devocional, o una reunión de... No, 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 no.
es todos los días. Todos los días tenemos que saciarnos de la harina de su palabra y podamos comer esa harina para poder crecer espiritualmente y para poder dar esa harina para que otros puedan comer y puedan también crecer espiritualmente. Tenemos que llenarnos de ese aceite cada día en nuestras vasijas para poder dar ese aceite a los demás, para que muchas vasijas vengan a los pies de Cristo. Y hoy el Señor quiere llenar vasijas en este lugar. Y yo me pregunto, ¿tú quieres ser lleno como vasija de la presencia de Dios? ¿O estás conformado? ¿Te estás conformando ya con lo que tienes? ¿Estás medio lleno o medio vacío? ¿Cómo estás con las cosas del Señor? Pero si quieres llenarte hoy tu vasija, hoy Dios lo puede hacer. Dios está buscando vasijas, hombres y mujeres que puedan llenarse de su Espíritu Santo, que puedan llenarse de la unción cada día, porque lo que quiere es llenarnos y consagrarnos para la obra del ministerio, no para luego hacer lo que nosotros queramos, no, para la obra del ministerio. Quiere ponernos aparte, separados del mundo, de la contaminación de este mundo, de todo lo que tiene que ver con este mundo, que lo único que hace es contaminarnos espiritualmente y naturalmente. Así que si Dios quiere llenarte del Señor, si hoy quieres llenar tu vasija de aceite, si hoy quieres llenar tu tinaja de harina, yo te invito a que vengas por aquí delante. Vamos a orar, vamos a hacer una oración sencilla, sin mucho misticismo, solamente tu corazón delante de Dios, solamente tu vida delante de Dios, solamente reconocer que tu corazón necesita ser lleno del aceite, que necesita ser lleno de la harina, y decirle al Señor en esta mañana: Señor, lléname de ti, llénanos de tu presencia, Señor, llénanos, Dios mío, Señor, llena nuestras vasijas, Señor. He aquí, Señor, tú dices en tu palabra: ve y pide vasijas, no pocas, muchas vasijas para el servicio del Señor. Ve y pide vasijas, no pocas, muchas vasijas, las cuales el Señor pueda llenar. Ahora, para poder llenar hay que vaciar. Para poder llenar algo, primeramente hay que vaciarlo, y nos tenemos que vaciar de tantas cosas que hay en nosotros. Vaciarnos de nuestro ego, nuestro yo, nuestro orgullo, vaciarnos de tantas cosas que hay en el mundo, que están en nuestro corazón y que necesitamos sacar, porque para ser lleno primeramente hay que vaciarse. Oh Espíritu Santo, Señor, he aquí tus vasijas, Señor. Espíritu Santo, Señor, he aquí tus vasijas, Señor. Tú las quieres llenar, Señor, con tu aceite, Señor, con tu harina, Dios mío, Señor. Llena, Dios mío, llena cada corazón en esta mañana. Llénalos de tu palabra, Señor, de tu llenura, Señor, de tu aceite fresco, Dios mío, Señor. Llena, Dios mío, cada vida, Señor. Ahora, en el nombre de Jesucristo, vacía todo lo que hay en tu corazón, todo lo que hay en tu corazón, para que el Espíritu Santo venga a morar en tu vida, para que Él pueda hacer morada en tu vida, para que Él pueda venir a llenar tu corazón y tu mente. Oh Espíritu Santo, tú ves aquí estas vasijas, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, Señor. Llénalas de tu aceite, Señor. Sopla, Dios mío, viento recio, Señor, sobre sus vidas, Señor, y llena de tu aceite, Señor, cada una de las vasijas, y ponlas aparte, Dios mío, apártalas para la obra del ministerio. Una vez que estén llenas, Dios mío, Señor, ponlas aparte, Dios mío, para que te puedan servir, para que puedan ser herramientas, utensilios, vasijas de honra, Dios mío, Señor, y quita toda vasija de deshonra, Padre. Llénala de tu Espíritu Santo, de tu unción poderosa, Señor.
tu aceite, Señor. Oh Espíritu Santo, derrama ese aceite en los corazones. Ahora que fluya, Señor, fluya sobre cada una de las vasijas en fe, Señor. Lo creemos por fe, Señor. Tú estás llenando los corazones en este momento, Dios mío. Saca, Señor, saca todo lo que no te agrada. Saca ahora, Espíritu Santo, vacía los corazones, Señor, y llénalos de tu unción poderosa, Señor. Espíritu Santo, ven a hacer morada ahora, Señor. Ven a hacer morada a las vidas, Señor. Ven a hacer morada a los corazones, Señor. Oh, Espíritu Santo, trae el sustento necesario, Señor. Cada día tu palabra morando en las vidas, Señor. Trae esa porción necesaria cada día, Señor, a cada corazón, a cada mente. Trae esa porción de harina, Señor, cada día, Señor. Que podamos meditar en ella, Señor, y podamos crecer, Señor. Derrama fe, Señor, sobre la vida. Derrama fe sobre los corazones, sobre aquellos que están dudando, Dios mío. Quita toda duda en el nombre de Jesucristo, Señor, y derrama fe, Señor, sobre cada uno de mis hermanos. Y llena, Señor, llena, Dios mío, muchas vasijas, Señor, para que puedan salir de aquí, Señor, llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Y tú los puedas enviar, Señor, allá donde quieras enviarlos, Dios mío, Señor. Que puedan tomar la decisión, Señor, de servirte, Dios mío, de ser hombres y mujeres apartados, Señor, consagrados para las cosas del Señor, consagrados para el ministerio del Señor. Padre, gracias, gracias, Señor, por cada una de las vasijas, Señor. Llénalas a rebosar, Señor. Llena nuestras vidas cada día, en cada momento. Necesitamos más y más de ti, Señor. Llénalos, Señor. Quita toda corrupción, todo pecado, Dios mío. Todo lo que pueda estorbar en las vidas, Señor. Quítalo de nuestras vidas. Y pon tu aceite, Señor. Tu aceite santo, Señor. Tu aceite divino, Dios mío. Tu presencia, Espíritu Santo, en cada vida, en cada corazón, Señor. Oh, bendito Dios. Llénalos de tu palabra, Señor, y cumple el propósito con cada uno de ellos, Señor. Cumple el propósito con cada uno de ellos, Señor. Cumple ese propósito en sus vidas, Padre. Oh, Señor, herramientas para ti, para tu gloria. Oh, bendito es tu nombre, Jesús. Bendito es tu nombre, Señor. Oh, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Señor. Espíritu Santo. Espíritu Santo, Señor. Oh, Dios mío. Llena los corazones. Llena las vidas, Señor. Llénanos de tu presencia, Señor. Obra, Señor, obra con poder. Oh, Espíritu Santo, cubre, Dios mío. Cubre los corazones, Padre. En el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora ya pueden ir y predicar el Evangelio por todo el mundo. Oscar. Recordarles que